Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores y participantes y por el alto nivel de las presentaciones, muy buena información que seguro será de mucha utilidad para todos los productores de cara a la nueva zafra, que nos permitan obtener los máximos rendimientos en nuestros cultivos. Estaríamos pasando a la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas. Eh, y vamos a tratar de ir organizándolas por módulos relacionado al primero y a la participación de Santiago Ferrés. Hay una pregunta aquí que nos dice, ¿qué factores de manejo serían claves para obtener los altos rendimientos en Iña Merín, especialmente en años con poca agua en las represas? Esa sería la primera parte y luego hay una parte que dice, en términos económicos, ¿qué sería más conveniente, plantar Iña Merín o Iña Olimar? Adelante, Santiago. Bueno, buen día. No sé si se escucha bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Impecable. Bueno, que en lo referente a la pregunta de la parte de cuáles serían los manejos con Iña Merín con poca agua, bueno, o sea, en ese caso, por supuesto que ahí tenés que priorizar todas las etapas iniciales de cultivo, o sea, donde no le puede faltar agua, tratar de hacer todos los deberes al inicio. En la experiencia que tenemos nosotros, la complicación más grande es cuando te quedás sin agua para el final del cultivo y llegás muy tarde a cosecha con que haya bajado mucho la humedad. Pero bueno, teniendo en cuenta que si la limitante es el agua y ya estás en el baile, o sea, me imagino que tenés que hacer todos los deberes y después, llegado el final, tratar de minimizar, de cuidar mucho lo que son las pérdidas de agua y tratar de llegar de la mejor manera posible. Después, con respecto a la pregunta de si es mejor, o sea, de qué sería mejor, si 100 hectáreas de Olimar o 85 de Merín. Y ahí viene o sea, depende mucho de cuál sea el sistema que tenga el productor, el lugar donde esté, el riesgo de brusone, la relación que tenga con el dueño de la tierra y el agua, porque no es que sea una cosa u otra. Porque uno debería tener que ajustar también, ajustar su inicio de cosecha, su capacidad de cosecha. Sería importante tener un porcentaje del área que te permita cosechar más temprano, y en ese lugar entraría el Olimar. Entonces, yo creo que no es una cosa u otra. Si uno tuviera disponibilidad de agua, es por gravedad y no tener problema, irías a Merín. Si está muy ajustado, tenés que pagar bombeo y demás, ahí tendrías que buscar un mix, pero no hay una receta, no lo veo como una receta sellada, es una cosa u otra. No es lo mismo acá en el centro, en el este o en el norte, de jugarte con los mismos metros cúbicos a Merín. Sería un riesgo bastante grande, viendo los datos que se presentaron en la charla. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias por tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, y es relacionada a la implementación de riegos intermitentes en chacras comerciales. Aquí es como una afirmación, como diciendo, los resultados de riego intermitente manteniendo saturación de suelo en chacras comerciales es dificultoso de implementar, porque los puntos difíciles de riego estarán secos. Sin embargo, es un muy buen dato para eventuales contingencias en los sistemas de riego ante problemas puntuales de suministro. Sí, estamos de acuerdo con la afirmación, en el que la implementación, si bien en condiciones experimentales fueron
es más fácil de realizar un riego intermitente. Al realizarlos en chacras comerciales implica un mayor desafío, por lo que hay que tener una buena sistematización que permita una uniformidad del riego, un llenado rápido de las chacras, una buena velocidad de riego. Para eso hay que tener la altura adecuada de la taipa y tecnologías que permitan obtener ese rápido inundado de las chacras. Pero voy a invitar a Pascual Corá, ya que hay otras preguntas relacionadas al tema, para que él nos comente desde el punto de vista de un productor qué desafíos ha tenido a la hora de implementar los manejos de riego intermitentes en su chacra y considerando los niveles de agua actuales en las represas, ¿piensa continuar con estos manejos de riego intermitentes en sus chacras en esta zafra? Adelante, Pascual. A ver si estás conectado, Pascual. Bueno, ahora sí, ahora sí. Estaba el micrófono apagado. Está bien. Che, en cuanto a las preguntas, digo, la dificultad o el desafío de iniciar el riego intermitente, básicamente es buscar la manera, ¿no?, de hacerlo menos traumático. Para hacerlo menos traumático, yo resolví hacerlo de maneras progresivas, ¿no? Todos los años se prueba algo de las partes que se justifica más fácil de hacerlas. Entonces, pero sí de una manera progresiva, justamente para también agarrar la mano a la tecnología y poder proporcionar al personal que te ayuda en ese tipo de cosas, que también le vaya agarrando la mano. Restablecer la lámina de agua realmente es lo más difícil de agarrar en la mano. Digo, diseñar la chacra, ¿no?, para hacerla con mangas es bastante más sencillo de que agarrar en la mano la dinámica de la velocidad del agua. Eso es una de las cosas que más me ha costado en ampliarlo de manera más general en toda la chacra. Yo todavía no me animo a hacer en toda la chacra porque justamente al disponer de 4 represas es más complicado el diseño de un bloque solo. Cuanto a la cuestión de si se sigue o no se sigue usando el riego intermitente, yo todos los años lo uso. Y de una manera general, por supuesto que en basalto, los que tienen basalto saben que el final de la chacra básicamente es un intermitente en casi todo el ciclo. Por eso que el tercio inferior de los basaltos rinden bastante menos. Pero es una herramienta que en años de poca agua, como fue el año pasado, yo creo que se justifica hacerlo como principio. Ya en años con buena capacidad de agua, yo creo que la tendencia, en mi caso, es disminuir un poco la utilización de ese sistema. Pero sin duda, en años secos, yo lo pondría en mayor escala en mi chacra. Excelente, Pascual. Muchísimas gracias por tus comentarios y tu experiencia es valiosa para otros productores que necesiten implementar esta tecnología. Relacionado al primer módulo, tengo una pregunta para Fabián Borges. Preguntan en el caso que tuvo que realizar un anticipo a terminar antes el riego en el cultivar de Iña Merini, en ese caso que tuvo un vuelco en el cultivo. Si bien perdió 40 bolsas, ¿cuál fue el rendimiento que obtuvo en su chacra? Si pudo recuperar algo de lo que se cayó. Y la otra pregunta es en el otro año, donde corrigió el manejo del riego y lo mantuvo hasta final
a unos días previo a la cosecha, en ese año, ¿qué efectos puede haber tenido el número de plantas, el establecimiento de plantas, la densidad de siembra, particularmente en suelos sobre en chacras cultivadas sobre la zona norte, con suelos con alto contenido de arcilla que tienen un mayor desafío en la implantación y establecimiento de cultivo? Adelante, Fabián, si. A ver, Fabián, si tienes habilitado el micrófono. Bueno, parece que se desconectó. Bueno, pasamos entonces a otra pregunta relacionada a riego intermitente. Y la pregunta es para Bernardo Bocking, es las tecnologías de sensoramiento remoto, imágenes satelitales, ¿qué utilidad le ven a la hora de implementar estos manejos en su chacra, sumado a las tecnologías de riego con mangas que vienen implementando? Escuchamos a Bernardo. Gracias, Gonzalo. Sí, es un punto. La verdad que esta herramienta en el riego intermitente, creo que Pascual era claro al explicar los problemas que trae y hacer la propuesta de riego un poco más sensible al manejo y demás. No tenemos el pulmón que tiene una chacra de riego continuo, de riego con lámina, entonces uno tiene que estar muy atento a la evolución, a las diferencias de suelo, a las diferencias del cultivo, topografía, de sistematización. Y bueno, eso genera que el cultivo en una chacra, en una melga chica de un aguador, sea un mosaico, lugares con más agua, con menos agua, lugares que se secan por ende más rápido que otros, y detectar esas diferencias de forma temprana y claramente es lo que de alguna manera permite y en el caso nuestro nos ayuda a agarrar coraje y a ampliar esa estrategia de riego que tiene un ahorro claro de agua, ¿no? El riego intermitente bien aplicado ahorra agua y no afecta la producción. El poder identificar los problemas de forma temprana y mucho antes de que sea el cultivo el que manifieste el problema, antes de que el cultivo se estrese, poder ver en tiempo y forma cuando va evolucionando el descenso de esa lámina y llegar antes de que tú planteabas, Gonzalo, el límite de un barro líquido, bueno, tratar de llegar en ese punto. El monitoreo satelital ayuda muchísimo, es de alguna manera el que permite zonificar y ver cuáles son las zonas que se secan más rápido y ahí de alguna manera esa intermitencia capaz que en vez de ser de 3 días es 2. Hay otras zonas que hay que hacer una especie de riego continuo en nuestros suelos de basalto, porque son suelos un poco más superficiales o con mucha pendiente. Y bueno, esa zonificación es muy difícil hacerla a campo, inclusive hasta con dron, uno la identifica, pero después es muy difícil mapearla y georreferenciarla, se podría, pero es más complejo. El monitoreo satelital, como está instrumentado, ayuda muchísimo en ese sentido. Excelente, Bernardo, muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? No, perfecto. No, está buenísimo. Muy buenas las respuestas. Pasaríamos a la siguiente pregunta y es relacionado al riego con pivot para Gonzalo Zorrilla. ¿El riego con pivot permitiría ampliar el área arrocera hacia otras zonas no tradicionales del cultivo de arroz y que otros agricultores pudieran considerar al arroz como otra opción más entre otros cultivos? Y la segunda parte sería, ¿el suelo en las áreas bajo el pivot está siempre saturado o se llega a secar en algún momento? Bien, muchas gracias. Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. En relación a la primera pregunta, claramente sí. Lo que pasa que en definitiva la validación que hicimos acá nos permite suponer que en distintos tipos de suelo
disponiendo del agua y de las condiciones para la instalación de pivots, se podría incluir el arroz en diversos tipos de rotaciones. Nosotros nos centramos en estas 2 años en una rotación, pero la validación parecería razonable decir que se puede hacer en otras condiciones. Definitivamente eso requiere prueba y error, o por lo menos otras validaciones. Por ejemplo, lo que es evidente es que para la zona norte la demanda atmosférica es notoriamente superior que la zona este del país. Yo tenía mi propia pregunta de si realmente iba a poder el pivot abastecer la demanda hídrica del cultivo en los momentos críticos del verano. Acá no hubo ningún problema, jamás vimos un problema de estrés hídrico en los cultivos, y los rendimientos lo demuestran. ¿Qué pasaría en una lomada de basalto en la Ruta 30? Quisiera verlo, pero ya hay productores que lo están haciendo, que han probado este año pasado, y tenemos muy cerca Uruguayana, que es donde realmente se hace ya varios años que hay productores que están afiliados al sistema. Con amigos hablaba, puede hacerse en una zona donde están los pivotes en el Uruguay hoy, que el 90% están en la zona litoral de los suelos agrícolas clase 1, no lo sé, parecería que se podría. Y respecto a la saturación del suelo, yo diría que no está saturado, está siempre húmedo. Inmediatamente de pasar el pivot queda una cierta lámina de agua mínima, pero rápidamente eso desaparece de la superficie, o sea que está en un proceso. Yo no tengo el dato técnico, pero está entre capacidad de campo y saturación ahí, una permanente humedad. Eso sí, nunca se seca. Se puede llegar a secar la costrita superior en la tarde si se regó de mañana o de noche. Excelente, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a una pregunta destinada a algún mejorador que esté presente. Como no tenemos ninguno, va a ser destinada a Álvaro Roel. Empieza con un comentario, dice: sin duda que a lo largo del ciclo influye positivamente en los rendimientos y quizás también en amortiguar los posibles daños de frío en la floración, dado su amplio periodo de llenado que tiene la variedad Merín, ¿no? ¿Es posible, recombinando caracteres, llegar a materiales de un ciclo algo menor y obtener aún mayores rendimientos? Escuchamos a Álvaro. Buenos días para todos. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Y ese es actualmente el esfuerzo que están poniendo los mejoradores, ¿no? Y lo que sí podemos compartir es que en el tubo de salidas de las variedades ya hay opciones de ese tipo, ¿no? Que vienen trabajando tanto Fernando Pérez de Vida como Federico Molina, ya sea variedades convencionales como la 91-93 o soluciones Clearfield como es la 12-94. Pero siempre entendiendo que hay un costo-beneficio entre el largo de ciclo y la productividad. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora estaríamos... no, hay otra pregunta para Álvaro, aprovechamos que está. De acuerdo a la curva de crecimiento de Merín, ¿sería esperable mayor respuesta a nitrógeno con una tercera aplicación o con una aplicación posterior a Primordio? A ver, Álvaro, creo que tenés el micrófono desactivado. Sí, ahora volví. Yo creo que lo que sí queda claro y que lo reflejan los datos comerciales, como bien presentaron los colegas que estuvieron antes a lo largo de la jornada de hoy, es que esa etapa de llenado de granos es bastante más larga que las variedades anteriores. De ahí adelantar a decir que por eso necesita una fertilización más, no aventuraría ese concepto. Sí, hago reflejo a los datos que tú mismo presentaste, Gonzalo, donde
justamente la fertilización recomendada fue la que obtuvo el máximo rendimiento y no por aplicar más fertilizantes y tuvo un rendimiento mayor. Excelente, Álvaro. Muy claras las respuestas. Pasaríamos ahora a una pregunta que está destinada a mí, pero la persona que puede responderla mejor es Fernando Casterá, así que la derivo para él. Es cómo construyen la curva óptima por parámetro y por variedad. Se refiere a la curva óptima de clorofila. ¿Se va ajustando año a año con los nuevos valores? Escuchamos a Fernando Casterá. Buenos días, Gonzalo. La curva óptima se construye teniendo algunos parámetros que son, primero, el total de los datos, siembra, inicio de riego, buena cantidad de imágenes durante el ciclo de cierto número de chacra ejemplo, y luego, luego se modela para cada variedad. El tema es que el factor que hemos visto que altera más esa curva, teniendo las medidas de manejo ordenadas, es justamente la radiación. La radiación es la que más altera o le quita de repente precisión a esa curva. Entonces, como tú mencionabas y como estamos trabajando, es la posibilidad de alguna curva dinámica, donde parte del complemento para su dibujo, su modelización, tenga como dato la radiación incidente, más o menos diaria a la altura de la chacra. Excelente, Fernando. Muy clara la respuesta. Asociado a las curvas de referencia hay una pregunta destinada a mí, así que la voy a leer. Son dos preguntas en realidad. En aquellas situaciones donde los valores de clorofila estuvieron en parte del ciclo del cultivo por debajo de la curva de referencia, pero igual se alcanzaron rendimientos altos de 15 toneladas por hectárea, ¿hubiese esperado usted si los valores de clorofila hubiesen acompañado la curva de referencia en todo el ciclo 16 toneladas? Y la segunda parte es, ¿cómo explica que los dos últimos tratamientos de nitrógeno hayan rendido lo mismo? ¿Cómo fue la clorofila en esos tratamientos, en el N2, el nitrógeno anterior, al máximo? Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, en relación a la parte A de la pregunta, si hubiese esperado usted si los valores de clorofila hubiesen acompañado la curva, si hubiese obtenido mayores rendimientos, yo pienso que el potencial del ambiente estaba explicado por la parcela que rindió más, con la dosis más alta, que era de 270 kilos de urea por hectárea, y el riego continuo en esa parcela en particular. Yo pienso que si se hubiera intentado corregir el manejo de fertilización, intentando en etapas tempranas, ¿no? Sin saber qué es lo que íbamos a obtener, que yo analizaba la situación como productor, digo, si yo me encuentro esta referencia, estaba asustado, pensé que iba a sacar poco arroz en las parcelas, digo, yo como productor acá quizás me hubiera cuestionado si no aumentaba un poco más la dosis de fertilizante. Bueno, resumiendo, digo, si hubiera hecho eso, no pienso que en esa situación hubiera alcanzado 16 toneladas. O sea que es importante, como mencionaba también Fernando, de ajustar las curvas de óptimas de clorofila de acuerdo al año en particular y al sitio que estamos haciendo referencia de acuerdo a su potencial productivo. Pienso que ahí estaba el máximo potencial de la chacra. En relación al segundo punto, ¿cómo explica que los dos últimos tratamientos de nitrógeno hayan resultado lo mismo? Los últimos dos tratamientos de nitrógeno consistían en el N2, que era la dosis recomendada en base al análisis del suelo y al programa fertilizar de INE. Y el N3 era un 50% superior en relación al N2. El mayor incremento en rendimiento estuvo entre la dosis N1, que era un 50% inferior a la dosis recomendada, pero entre esos otros dos tratamientos, el incremento, que fue de
que no fue lo suficientemente grande como para que determinara diferencias significativas. Por eso es que desde el punto de vista estadístico no hay diferencias significativas entre N2 y N3. Y la razón, o sea, resumiendo, es que el N2, la fertilización fue en base al análisis del suelo y a la recomendación del programa Fertilizar. ¿Y cómo fue la clorofila en el tratamiento de nitrógeno anterior al máximo? Fueron muy similares. Los niveles de clorofila entre N2 y N3, en el bloque 1, en el bloque 3, fueron muy similares. En el bloque 2 fue levemente inferior el contenido de clorofila, pero probablemente asociado a un tema relacionado al riego. Bueno, por ahí estaría contestando. Tengo una pregunta para Juan de Taranis. Es, ¿qué otros indicadores, además del NDVI, se podrían acceder para monitorear el cultivo en la plataforma de Taranis? ¿Por qué se opta, la segunda parte de la pregunta, por qué teniendo acceso a otros indicadores como clorofila, se hace énfasis en monitorear el NDVI? Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. En cuanto a los indicadores disponibles en la plataforma, estamos trabajando, bueno, tanto con NDVI como también el GNDVI, que usa el verde, además del rojo, dentro del espectro lumínico para etapas más tardías del cultivo, y también con clorofila y bueno, y las imágenes visibles. El énfasis que nosotros también hacemos es, y que creo que es importante, como mencionaba en otras presentaciones, es la frecuencia y el volumen de datos que también obtenemos a lo largo de la zafra, que bueno, agrega valor a lo que es el seguimiento de la chacra. Digamos, utilizamos también especialmente el NDVI además de clorofila. Creo que igualmente es interesante buscar la aplicación que cada uno tiene durante el ciclo, pero los satélites que hoy en día nos permiten obtener un mayor flujo de información están asociados a este tipo de índices que bueno, nos ha permitido también seguirlo al detalle con la limitante de las nubes, pero con un volumen muy grande de información. Y en ese sentido poder encontrar correlaciones, bueno, tanto con el rendimiento como con lo que se ve, con las diferencias que se ven a campo y llevando también esas imágenes para, como se mostraba en la presentación, ponerle nombre a esas diferencias que se ven reflejadas a campo. Excelente. Muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas, ¿sí? Santiago Bandeira no se encuentra presente. ¿Estás ahí, Santiago? No. Bueno, entonces ahora... Santiago, no, en base a tu experiencia utilizando el riego con mangas y el uso de imágenes satelitales o drones, me gustaría que me hicieras algún comentario, a ver qué ayuda te ha permitido en el manejo diario del riego el uso de la plataforma Oriza. Y bueno, Gonzalo, y como todos, son todas herramientas para ir mejorando en el riego y poder optimizar el uso del agua y obtener buenos potenciales de rendimiento. O sea, lo que nosotros hacemos, creo que todo es una sumatoria. El dron, el monitoreo satelital y las mangas, todo se va sumando para mejorar en la distribución de agua. Un poco se mostraba ahí en la presentación que hicimos con Bernardo, lo que era cuando antes teníamos las chacras con redes y conductos. Había diferencias de distintos tablones, regados, y bueno, eso
a medida de hoy nivelamos el 100% de la chacra con RTK, tenemos el 100% del área con mangas, y aparte tenemos el monitoreo satelital y tenemos el complemento del dron, ¿ah? Todo eso ayuda a mejorar, creo, uno de los factores más importantes, que es el riego, ¿ah? Y eso lo que nos ha ayudado es a homogeneizar todo. Hoy tenemos un padrón ya de rendimiento ya dado durante todos los años. Todas esas herramientas ayudaron a mejorar eso, ¿ah? Y bueno, lo que hemos podido hacer con el monitoreo satelital que el dron no nos da es un poco lo que conversábamos en la presentación, es poder zonificar y cuantificar eso. Con el dron sí vemos dónde hay menos plantas, eso está, que hoy se ve a campo recorriendo. Con el dron tenemos una imagen un poquito más amplia de eso, pero poder zonificarla y ver qué área podemos refertilizar, o obviamente mejorar el riego y demás, eso nos da hoy el monitoreo, y ver qué respuesta. También otras presentaciones decían las respuestas a las fertilizaciones, a ojo muy difícil de ver. En el monitoreo satelital con el NDVI, que es el índice que usamos más nosotros, hoy vemos qué respuesta tuvimos y si eso se tradujo en rendimiento. Eso lo estamos viendo, y bueno, todo ese tipo de cosas ayuda. Como digo, hoy áreas mal regadas siempre tenemos, pero cada vez son menos, porque el riego con mangas a nosotros nos ha dado poder llegar a todos lados. Si hay un problema de rotura o algún problema a nivel, que ya no tenemos por el RTK, con las mangas se soluciona fácilmente, ¿tá? Y como todos sabemos, a veces los accesos a las chacras más lejos son los más complicados. Y eso es lo que nos baja el rendimiento promedio de las chacras. Tenemos lugares de 200 y pico bolsas y después tenemos lugares de 150. Bueno, los que nos han mejorado hoy es a tener todos, no 230, pero bueno, un padrón de 190 bolsas. ¿Tá? Entonces, uniformizamos riego y desarrollo. En eso, creo que es una sumatoria de todo. Y bueno, y todo eso va de la mano a tener también a alguien en la chacra. No podemos sustituir todas esas herramientas si no hay nadie en las chacras. Porque está, no tenemos el monitoreo, ni tampoco el dron a determinada altura, no ve si lo que tenemos es cultivo o maleza. Entonces, un poco el trabajo del agrónomo o del recorredor no es sustituido por todo este tipo de herramientas. Siempre necesitamos un apoyo campo. Eso es un poco la experiencia, lo que tengo para comentar de lo que venimos haciendo con Bernardo acá hace muchos años. Y por último nomás, el tema del riego con mangas y demás, lo que nos ha facilitado es a facilitar el riego al aguador. Las regaderas que nosotros usábamos con pendiente controlada eran muy complejas y complejizaban el riego. Hoy cuadriculamos las chacras, ¿ah?, con las mangas, y eso mejoró el riego. ¿Ah? Y el próximo paso, creo que tenemos que dar nosotros, es tratar de bajar el consumo de agua sin mermar el rendimiento. Hoy lo que hicimos es mantener el consumo, el gasto de agua de represa y el gasto de agua en chacras, lo mantuvimos, obteniendo mejores resultados gracias a todo esto, mangas, RTK y monitoreo satelital. El próximo paso que nos toca dar hoy es mantener los rendimientos y mejorando y bajando el gasto de agua. Con eso. Excelente. Sigue adelante, Santiago. Pronto. No, yo estoy. Es eso. Buenísimo. Muchísimas gracias por tus comentarios y tus aportes. Siempre son bienvenidos. Y bueno, Fabián Borges no se pudo conectar, pero la pregunta que le habíamos realizado, el rendimiento en la chacra, si bien se perdieron 40 bolsas, fue de 180 bolsas en promedio, y la densidad de siembra, al tener un menor número de plantas que se desarrollan con muchos mapollos, con espigas muy pesadas, podría tener una influencia en el vuelco en esos casos que luego nos falta el agua. Bueno,
ya estamos, no hay más preguntas y bueno, daríamos espacio, invitaríamos a Álvaro Roel para que hiciera una síntesis de lo que fue la jornada y bueno, Álvaro, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. La verdad que es muy difícil hacer una síntesis ya casi 4 horas de inicio del seminario. Muchísima información para ir analizando después tranquilo, ¿no? Información de ensayo, información comercial, riego por pivot, empresas, todo lo que es la parte satelital y sensoramiento. Y bueno, siendo además las 12:20, creo que lo que voy a intentar es simplemente algunas cosas que fui anotando, más que nada para la reflexión, ¿no? Los dos Gonzalo Carracelas y Gonzalo Zorrilla, creo que puntualizan algo que a veces nos olvidamos, que es el uso consuntivo o la evapotranspiración del arroz, que son 6.000, 7.000 metros cúbicos. Eso es lo que necesita el arroz y eso es lo que no podemos perder de vista. Todo lo que hacemos es para satisfacer esas 6.000, 7.000 metros cúbicos. Por supuesto que en el pivot, y queda muy claro, con una tecnología mucho más precisa, bueno, se necesitan 8 o 9.000 metros cúbicos de esos 6.000, 7.000 que es la necesidad, y cualquier otro proceso de riego superficial, los números son mayores. Y ahí quedaron claras las alternativas de cómo nos podemos arrimar a esas mejores eficiencias. Me pareció que lo de Pascual es bien claro en el sentido de, bueno, una alternativa es dejar alterar la lámina y ahí lo central es capitalizar la lluvia, además de disminuir algunas pérdidas laterales. Y ahí yo creo que el desafío que tenemos es que los años, digamos, donde podríamos mejor capitalizar esto son los años lluviosos, pero los años secos son los más difíciles porque son justamente donde tenemos que volver con el riego rápido, ¿no? Pero lo otro que quería puntualizar de todo ese primer bloque, y por supuesto que estoy sacando muy cosas generales, que creo que quedó un poco escondida ahí, volviendo un poco ya a la próxima zafra y de una variedad de la importancia que tiene y que va a tener como es Iña Merín. Quedó claro de las presentaciones el problema de la mayor necesidad de agua. Es el tema de la razón por la cual estudiamos el momento de retiro de agua, porque ese sí es otro factor que influye mucho también en la cuenta final, ¿no? ¿Cuándo podemos dejar de regar? Bueno, cuando viene el apriete es lo primero que nos preguntan las represas para saber dónde se sigue regando. Y ahí a veces creo que no somos claros en el mensaje en el sentido de decir, bueno, los retiros de agua temprano le pasaron la cuenta al rendimiento. Hay que tener cuidado que lo que nosotros estamos realizando ahí a veces son retiros que no son los que recomendamos, simplemente para tener la curva de dónde sería el momento óptimo. Sacarle el agua 15 días después de la floración no es lo recomendable. Y lo que teníamos hasta ahora eran los 30 días. Bueno, después de los 30 días, por supuesto que dependerá qué tan apretado estoy, puedo empezar a pensar en dejar de regar. En el caso de Merín no es así. Necesita 5 o 6 días más, 7 días más. Y ahí lo que queremos aportar es, bueno, dejar de pensar por calendario e ir a tocar las panojas y sobre todo el tercio final. Creo que eso puede contribuir en la discusión o en el aporte central. Después, bueno, creo que la jornada lo que pretende es dar cabida a todo lo que es las herramientas de asesoramiento remoto y en el marco del trabajo del doctorado que está haciendo Gonzalo. Me parece que es muy claro la primer parte de las imágenes y el uso de imágenes como alarmas. Eso está clarísimo y la utilidad de eso me parece que fueron muy claros todos los que presentaron, ¿no? Y en un marco de menor gente en el campo y de más eficiencia de esa gente, ¿no? Tanto, y sobre todo para el manejo de riesgo. Y ahí hago un foco en la presentación del australiano y en la automatización.
y me venía a la cabeza algunas cosas que hablamos en uno de los webinarios que tuvimos de todos estos, el tema de la simplificación de la topografía. Vieron que cada vez que vemos una chacra de otro lado es casi que un rectángulo, un cuadrado. Eso como es el sueño, ¿no? Y nuestras topografías son mucho más complejas. Entonces dejo ahí instalado, y sobre todo que hay un uso más amplio ahora de la tecnología RTK, el bueno, empezar a pensar en tocar un poquito esa topografía para simplificarla y darle cabida a la automatización, porque es la automatización, aunque el australiano claramente nos dijo que recién se está empezando a probar, necesita de estructuras sencillas, de geografías sencillas. Y creo que lo más desafiante es en lo que está trabajando Gonzalo, en forma conjunta con las empresas que hoy están dando soluciones, es en la parte de poder utilizar, digamos, toda esta información, ¿no? Que sin duda estamos... Acá el problema ahora no son los datos, sino cómo no intoxicarnos con esos datos y generar información que accione algo, que tome una definición, como ya vimos algunos ejemplos. Entendemos, y lo venimos conversando mucho, que el rol nuestro está en poder validar muchas de estas cosas, pero también poder cuantificar aquellas que no necesariamente generan el resultado que está planteado. Entonces, para mí, digamos, y lo voy a simplificar, y con esto voy terminando, es tan importante saber aquella grilla que le faltó nitrógeno, como aquella otra grilla, con todos estos indicadores, y los que se están estudiando y los que están propuestos, tal vez también le pusimos más nitrógeno que el que tenía que llevar. Entonces vuelvo de nuevo al N2, recordarán hace 2 horas atrás que planteó Gonzalo, que era recomendable, que ahí se maximizaba el rendimiento. No había diferencia con aplicar más nitrógeno, y por lo tanto ese va a ser otro resultado de este trabajo después que se logre compendiar toda la información. Y por último, lo dejo planteado, porque ya es una cosa casi personal, y entiendo que ahora, si Dios quiere, van a venir una serie nueva de maquinarias y de cosechadoras, que todos ya vienen con monitores de rendimiento. Ese es un montón de información que se está generando, que está ahí almacenado, y esa es la historia real final. Esa es la historia real final, el mapa de rendimiento de la chacra, y eso, como vimos en algunos de los casos, es lo que tenemos que correlacionar con todas esas diferencias que vimos de clorofila, de NDVI, de todos esos productos. Así que sin más, agradecerles, y creo que hay mucha información para ir procesando en forma posterior. Vuelvo a vos, Gonzalo. Buenísimo, Álvaro. Excelente síntesis y resumen de los principales temas transmitidos en el seminario. Y bueno, estaríamos dando cierre a la actividad. Agradecerles a todos los participantes por su valiosa participación en el seminario. Y como siempre es un gusto ser parte de este sector tan integrado entre los productores, que con su valiosa experiencia nos permiten ir mejorando cada vez más el enfoque de nuestra investigación. Esto sumado a los resultados que obtenemos en las unidades experimentales, hacen que sea un sector muy, muy fuerte, obteniendo buenos resultados. Y bueno, esperemos que la próxima zafra se dé lo mismo que la zafra anterior, y desearles a todos una excelente zafra, y bueno, que logremos seguir obteniendo los altos indicadores que caracterizan al sector arrocero a nivel nacional, regional y a nivel mundial, que somos referencia para muchos países. Agradecerle a los expositores y a todos los participantes que estuvieron en la actividad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.